tenemos una excelente participación de una persona que se llama Ricardo Oms, presidente de la Academia Mexicana de Comunicación AC, www.amdc.org.mx. Lleva más de 25 obras publicadas en la editorial Planeta, es editorialista del periódico El Universal, ha participado en cápsulas de opinión en noticieros de Telever, se ha desarrollado en el ámbito empresarial durante muchos años, imparte conferencias empresariales y seminarios en el extranjero y es reconocido mucho por su familia aquí en Veracruz, por su amplia trayectoria. Agradecemos mucho que la agenda de OMS nos acompañe en este día, pero sobre todo con el tema que nos va a hablar, que es la influencia y el liderazgo público en tiempos de crisis. Agradecemos mucho, Ricardo Oms, tener la oportunidad de conectarnos. Tenemos casi 300 personas conectadas queriendo escuchar y pues adelante y bienvenido. Adelante, Ricardo Oms. Gracias, Raúl. Estamos hasta la próxima. Sí, adelante, Ricardo Oms. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo para José Manuel Urreta, Raúl Feinberg, me da mucho gusto volver a verte y espero que esta charla pues tenga la expectativa que ustedes esperan. Quisiera nada más pedir, pretendo hacer una presentación con láminas y llevar un cierto orden y dejar para el final quizá las preguntas para no romper un cierto, vamos a decir, una línea de exposición. Bien, pues sé que el tiempo apremia, hay otro expositor para después y quisiera iniciar con las preguntas, con las láminas que traigo preparadas. Pero el tema que vamos a desarrollar en esta charla, realmente considero que es muy importante porque a final de cuentas, en los momentos en los que hay una crisis, terminan siendo determinantes. Y aquí, empezando, vemos pues el tema de que en el mundo de hoy vemos muchos conflictos, vemos cómo se está desarrollando los rumores, pérdida de autoridad, y eso creo que es lo más determinante de lo que pudiéramos decir en los tiempos de hoy. La crisis pues ha traído confusión en las políticas públicas, creo que en estos dos países nuestros, que son los que a final de cuentas nos deben importar, ha traído mucha confusión en el tema de las políticas públicas. Por una parte, vemos que los responsables de hablar de la pandemia manejan unas instrucciones a la población y sin embargo, estamos viendo también cómo la actitud, por ejemplo, del presidente pues no coincide con lo que está el equipo de gobierno manejando. Aquí la duda creo que tenemos que centrarla. ¿Qué es más importante? ¿La salud o la economía? Y entre estas dos variables se ha debatido el mundo de hoy. Porque evidentemente guardarnos todos en casa trae un problema relativo a la posible crisis económica que todos estamos ya esperando, o lo mismo, retornar a las actividades productivas trae un problema de salud. Pero lo que estamos viendo es que no ha habido una estructura que sea creíble y que sea lo más importante, que sea determinante por una parte y que esté alineada completamente, que podamos asegurar que haya una directriz que nos dé confianza. Y eso es lo que estamos viendo. Tenemos una cierta desconfianza de si el sacrificio que estamos haciendo va a tener una buena conclusión o no. No nos han logrado convencer de cuál de todas
es lo correcto, porque hay incongruencias, ¿no? En los mensajes, por una parte los mensajes del presidente y sus actitudes, como ahora estar de gira, haber hecho una gira por el sureste, pues nos hablan de que esto ya lo rebasamos, el grave conflicto sanitario, y sin embargo los mensajes oficiales del doctor López-Gatell nos dicen lo contrario. El tema aquí que tenemos que identificar entonces es liderazgo. ¿Qué tanto se está ejerciendo el liderazgo como una forma de dar una directriz a la población para que se sume, para que todos estemos con la misma visión de lo que debe ser nuestra actitud ante esta pandemia, para que todos salgamos bien? Los mensajes son totalmente incongruentes. Los auténticos líderes, y a quién quisiera empezar a decir, los auténticos líderes no dividen, al contrario, siempre suman. Y este es un tema fundamental para identificar el liderazgo. Por eso vemos que antes la gente creía y confiaba, antes de las redes sociales, y por eso pongo la imagen de John F. Kennedy, antes de las redes sociales, la gente estaba segura de lo que decía la televisión. Simplemente con decir, es que lo dijo Jacobo, en alusión a Jacobo Zabludowski, en su noticiero, ya era suficiente para que todos supiéramos que esa era una línea y que ahí estaba la verdad. La gente no dudaba anteriormente. Y esto sucedía en todos los ámbitos. Lo que decían las instituciones era creíble. Hoy, entre las fake news, entre los rumores, los memes y las declaraciones que a veces no son ni siquiera confiables, y veámoslo así, ¿qué ha estado pasando? El presidente Trump sus tweets, con un tweet que le da la oportunidad de dar una respuesta inmediata, apenas le llega la corazonada, ya está manejando un mensaje, pues evidentemente le da una capacidad de respuesta reactiva que a final de cuentas termina siendo muy peligrosa porque no le permite la reflexión. Antes los presidentes y cualquier líder tenía un equipo de comunicación que le ayudaba a preparar sus mensajes y sus discursos, que evidentemente esto pues cuando salía a la luz pública ya estaba planeado y estaba visualizado el posible impacto en la opinión pública. Hoy no. Hoy el grave riesgo es que las cosas tal y como se piensan, se dicen. Y está sucediendo también aquí con el presidente López Obrador. No utiliza tweet, pero utiliza las mañaneras. Y ahí en vivo nos dice lo que le viene a la mente. Y esto no trae el beneficio de la reflexión. Por eso es que hoy vemos las grandes confusiones que nos hacen pensar que hay ausencia de liderazgo. Antes la gente también creía y confiaba en los valores, y esto era fundamental. O sea, la gente tenía un marco ético que le decía lo que era bueno y lo que era malo. Hoy todos hacemos lo que se nos pega la gana y luego lo justificamos con infinidad de argumentos. Hasta el más peligroso que yo pienso en el mundo contemporáneo en México, más bien en el momento actual. Y es que la gente llegue a pensar que la pobreza justifica la delincuencia. Eso es terrible. Eso es romper el Estado de Derecho. Pero estamos viendo que es la incongruencia. Y también quiere decir que del lado de la sociedad se han perdido los valores. ¿Y quién es responsable de esto? Pues somos todos. Es que no hemos sabido manejar la comunicación y la interacción en este mundo tan complejo, porque las redes sociales nos han dado el control a los ciudadanos. Cualquiera se convierte en un emisor de mensajes, de ideas, de opiniones y puede impactar en los demás. Por ello, antes había grandes líderes. Y aquí tenemos, puedo el ejemplo de Kennedy. En cambio, hoy en todos los países
algo está sucediendo, que hay una crisis de liderazgos sociales, pero hay que decirlo, de liderazgo tradicional. Y esto abre un parteaguas, y hay un parteaguas incluso a partir del COVID-19, porque esto nos está cambiando radicalmente nuestro estilo de vida, nuestros valores, nuestra forma de relacionarnos y nuestros hábitos. Y aquí surge la pregunta, ¿es lo mismo un líder social que un influencer? Y esta pregunta yo creo que es determinante porque empezamos a confundir. Hoy hablamos de que hay muchos líderes, sí. Hay que entender que un influencer en realidad es lo que antes se denominaba un líder de opinión. Pero cuando hablamos de un líder social, ya está ejerciendo un cierto poder de influir en la conducta de la gente, o incluso ejercen cierta autoridad. Hoy un influencer podemos estar de acuerdo con él en unos temas y en el resto no, y no tiene ninguna forma de influirnos. Pero sin embargo, estamos viendo que un líder social, un líder político, ni se diga, sí, aparte de tener la posibilidad de ejercer autoridad moral, ejerce poder. Y esto es determinante y no lo hemos todavía acabado de asimilar en el mundo contemporáneo. Sin embargo, yo quisiera hacer esta reflexión haciendo un ejercicio de creatividad. ¿Qué hubiera sucedido con John Kennedy si viviera en esta época? En este año 2020, en este año del COVID-19. Y alguien en las redes sociales, a él siendo el presidente de los Estados Unidos, en lugar del presidente Trump que hoy gobierna, le sacara esta fotografía con Marilyn Monroe y sacara la relación de hablar de su relación extramarital con ella. ¿Qué habría sucedido? Pues las redes sociales lo habrían exhibido y lo hubieran obligado a renunciar, porque seguramente alguien más le hubiera seguido jalando y hubiera empezado a mencionar pues que la relación de Marilyn Monroe, pues ella también tenía otra relación con Sam Giancana, el líder de la mafia. Esto lo hubiera destrozado. Alguien hubiera seguido investigando, como hoy sucede en la huella digital que existe en la web, porque eso sí, no hemos entendido de que todo lo que sube a la web, aunque lo bajemos del Facebook, aunque lo bajemos del Twitter y digamos no existió, ahí quedó y un hacker perfectamente puede seguir la pista de alguien. Y entonces alguien habría llegado a hablar de su padre, Joseph Kennedy, que se hizo rico y poderoso precisamente en los años 30, con la ley seca en la época de esta gran depresión. Y esto, y que él fue el impulsor de sus hijos y lo hizo al estilo tradicional, pues buscando apoyos de gente pues, que aportara dinero y eso quiere decir que también tuvo el apoyo de Sam Giancana. Toda esta historia hubiera obligado al presidente a renunciar, aunque él habría salvado la vida. Pero no sería este gran ícono de la democracia, este gran ícono de los valores, del ser buen ciudadano que hoy es el presidente John F. Kennedy. Lo que estamos viendo en el mundo de hoy, por tanto, es que los líderes tradicionales se han debilitado porque han perdido credibilidad. ¿Y esta credibilidad nace de qué? ¿Por qué han perdido credibilidad los líderes? Pues no es más que el contexto, es el mundo de hoy que a partir de la tecnología y la globalización ha generado grandes cambios. Hoy vemos, por ejemplo, que el Facebook pues, nos ha hecho a todos adictos a la fama. Todos buscamos ser protagonistas. Antiguamente, recordemos, antiguamente todos nos conformábamos con ser totalmente anónimos. Todos nos conformábamos con la vida que llevábamos. Hoy todos queremos ser protagonistas. Todos queremos compartir nuestros éxitos. Todos buscamos likes. Todos intentamos influir en los demás con nuestras ideas. Nos sentimos influencers. Y esto es parte de las nuevas reglas y la forma en que han cambiado nuestros valores. Y no solamente ello, porque también podemos decir que de esto se ha surgido una gran
pandemia de voyerismo, o sea, este interés, este gusto insano por conocer la intimidad de los demás. Y esto es parte de los grandes cambios, pero en el ámbito del liderazgo esto se ha vuelto terrible, porque los dispositivos dieron poder al ciudadano y hoy los líderes sociales, los líderes políticos, simplemente la gente que tiene una vida pública destacada, está vigilada totalmente por millones de dispositivos móviles, porque el hecho de que nosotros traigamos uno con lo cual tengamos posibilidades de sacar una fotografía, un video de alguien en un momento específico haciendo algo incuestionable y subirlo a las redes sociales, es como vivir todo el tiempo en ese famoso programa que ustedes recordarán, de que era totalmente voyerismo, el de Big Brother, ¿no? O sea, estar los 24. Eso es lo que viven hoy las personas públicas. Y es imposible las 24 horas de vigilancia que no haya cosas que sean cuestionables y que puedan debilitar a alguien. La gente, por eso, la gente pública hoy es totalmente vigilada y eso es la debilidad que hoy tienen los que debieran ser nuestros grandes líderes, sobre todo nuestros gobernantes. Ahora, el lado positivo. Veámosle el lado positivo porque no todo es negativo. Por eso hablamos de que hoy hay un gran cambio en la sociedad. Hoy es un momento decisivo que representa un antes y un después. Si los líderes tradicionales se van debilitando, está surgiendo un nuevo tipo de líder. Un líder que nace en las redes sociales, que nace teniendo seguidores porque trae una propuesta interesante que puede llegar a tener millones de seguidores y si lo hace con inteligencia y no cae en la frivolidad, que es en lo que están cayendo la mayoría, puede convertirse en un gran líder social. Por eso tenemos que entender que ese liderazgo pues es la llave hacia la autoridad y el poder. Un auténtico líder pues puede llegar al liderazgo político. Desde la influencia social, casi el pueblo le estaría entregando que por favor tome un liderazgo político. Y así hemos visto que las elecciones últimas las están ganando personas como el presidente Trump, que no tenía la más mínima experiencia en un puesto de gobierno, ni siquiera legislativo, no había sido ni diputado ni alcalde, no había sido ningún puesto, era un empresario de éxito y el no tener ese pasado en una época en que ser político tiene un tache, tiene una imagen negativa de un mundo al que no queremos regresar, pues esto fue la oportunidad que él tuvo de llegar a la presidencia de uno de los países más poderosos del mundo. Y así está sucediendo con muchos candidatos. Lo vemos en las elecciones. Hoy en México hay alcaldes y gobernadores, como por ejemplo Cuauhtémoc Blanco, que gobierna el estado de Morelos, pues que de ser futbolista pasó totalmente al poder gubernamental. Y esto es lo que tiene de magia el liderazgo, es que es la llave hacia la autoridad del poder. ¿Qué otra cosa tiene? Hoy sabemos que el poder se puede conseguir de mil formas. En una elección, pero también puede en los tribunales, se logra, en una negociación entre partidos, se puede obtener, se puede heredar el liderazgo, incluso. La historia de la humanidad trae líderes que heredaron el poder. Lo que pasa es que si no está legitimado ese liderazgo, ese poder por el liderazgo, no tiene viabilidad de gobierno. Por eso habría que entender entonces qué es de importante que tiene el liderazgo en el mundo contemporáneo. Legitima el poder y la autoridad. Por ello vemos la problemática del presidente Maduro, que a final de cuentas recibió el poder de Hugo Chávez, pero no le pudieron endosar el liderazgo. Y esto es determinante. No tiene el apoyo de todos. Tiene un país dividido. Solamente los que reciben algo de él, pues lo apoyan y el resto está en contra de él. Y es que la credibilidad es la esencia del liderazgo. Y digamos otra cosa importante, la credibilidad del mensaje la da la credibilidad del emisor. Y evidentemente
los grandes líderes deben tener credibilidad. Si no, no van a lograr convencer a la ciudadanía de sus proyectos, de sus planteamientos. Y esto nos debe llevar a entender algo más, la credibilidad y, sobre todo, el liderazgo. El liderazgo es un traje a la medida que solamente nosotros podemos construir. Podemos recibir poder, sí, podemos recibir autoridad a través de lo que nos dé de respaldo una institución, pero el liderazgo se construye de modo personal. Y hoy estamos viendo que mucha gente que tiene el poder para gobernar no está teniendo el liderazgo constructivo que le permita gobernar con facilidad, uniendo voluntades de la sociedad. Y es que esto nos lleva entonces a entender que la reputación es un atributo de la identidad. El tener una reputación transparente, una reputación limpia, es lo que nos da la credibilidad. Y esta reputación, pues, es parte de nosotros mismos, la construimos a lo largo de la vida, porque eso sí, para construir una reputación sana, fuerte, poderosa, que no pueda ser con mentiras destrozadas, es un trabajo de toda la vida. Sin embargo, con un simple error, con una mentira, un acto que termine siendo cuestionable ética o moralmente, se viene abajo. Para perder una buena reputación no basta más que un solo acto que sea cuestionable. Y esto es lo que debilita a los líderes. Por eso podríamos decir que el poder político y el social en el futuro se construirán a partir de sembrar confianza y credibilidad. Los grandes políticos van a venir de la sociedad. Son la gente que hoy está construyendo su credibilidad a través de una buena causa, algo de beneficio colectivo. Por eso hay que empezar a entender lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo. Por eso vemos que el liderazgo social hoy nace de una buena causa, de una causa que a final de cuentas pues nos permita entender que la generosidad es lo que define a un líder. Es qué tanto es capaz de aportarle a la sociedad. Y ya estas campañas políticas que todos hemos visto, en las cuales pues anteriormente, bueno, todavía hoy así se manejan, ¿no? El candidato en campaña se la pasa regodeándose y diciendo, es que cuando fui diputado yo les construí un puente y les traje una carretera y construí 3 hospitales. La gente de verdad ya no respeta lo que se dio. La gente está esperando qué más puedes hacer por nosotros. Y hay que entender por ello que el liderazgo también es una actitud de servicio social. Ese liderazgo de los líderes de antes, en que se servían del poder y de la autoridad para su propio beneficio, eso es lo que ya pasó a la historia. Por eso es que hoy el tema de la corrupción es el gran tema en todo el mundo. Y vale la pena también reflexionar sobre este tema. Y es que las ambiciones personales pues vienen con la humanidad, o sea, las ambiciones personales siempre han existido. Hasta el mismo rey Salomón nunca estuvo exento de una ambición o de querer tener algo que no le correspondía. Sin embargo, a lo largo de la humanidad hemos visto eso. La ambición es lo que hace que alguien que tiene poder trate de servirse de su influencia. Pero ¿qué está sucediendo hoy? Estamos viendo que la sociedad ha construido un marco jurídico que se llama Estado de Derecho. Y por eso vemos que en Estados Unidos incluso hay gobernadores que están en la cárcel, como Vagodevich, de Illinois, que quiso vender la curul que dejaba en el Senado el presidente Obama. Y hay otros 2 presidentes ahí. ¿Por qué también podríamos decir que está en la cárcel el cuñado del rey de España, del rey Felipe, Iñaki Undargarín, que es el esposo de la hermana del rey? Pues porque hizo algo indebido. O sea, y hubo
una autoridad en todos estos casos, ha habido una autoridad que está por encima del interés de quien gobierna y es capaz de imponer justicia. Eso es lo que hoy en México no estamos viendo. Por eso debemos proteger nuestras instituciones, porque ellas son las únicas que nos pueden dar la certeza de que la ley se aplique. Y la independencia de las instituciones es fundamental. La corrupción siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy hay países y países, y como podríamos decir Brasil, que metió en la cárcel incluso al presidente Lula, muy querido, pero cuando le encontraron que hizo algo indebido, lo metieron en la cárcel. Así también destituyeron a Dilma Rousseff. En Perú hay presidentes que han ido a dar a la cárcel, es más, los hay ahorita en la cárcel. A la cárcel fue a dar también siendo presidente, el presidente de Guatemala, con la vicepresidenta, y casos existen. Por eso hablemos de que el liderazgo anterior, del cual la gente, quien llegaba al poder, se servía en su propio beneficio, ya es parte de la historia. Los nuevos líderes surgirán de la sociedad con una idea de servicio social y dos, con una trayectoria limpia, incuestionable, ética y moralmente para hacerlos invencibles. Y aquí quisiera hablar de algo fundamental. ¿Qué es lo que hace a un líder? Primero, tener una causa. Y les pregunto, todos los líderes que conocemos, ¿ustedes identifican causas específicas? Y causa puede ser cualquiera. Puede ser desde una causa ecológica, derechos humanos, la salud misma, luchar contra la inseguridad, puede ser lo que ustedes quieran. La educación incluso es una buena causa. Las causas son las necesidades de la sociedad. Hay que tener una causa y nada más una, y con ella empezar a construir nuestro liderazgo. Tiene que haber un grupo que se sienta identificado con esa causa, que se sienta respaldado por ella, y tiene que la causa que estar bien diseñada en una propuesta que se pueda compartir, que se pueda explicar, que sea creíble, que sea entendible, porque muchas veces las causas no se explican bien y terminan fracasando. Tiene que haber un plan estratégico, o sea, ¿qué vamos a hacer para que podamos decir que esta causa tenga viabilidad? O sea, tiene que haber un plan estratégico que simplemente nos da el rumbo y un plan táctico que son las acciones. Y esto nos debe llevar a entender entonces que la causa es lo más importante. ¿Qué tienen estos líderes que son Javier Sicilia y es uno de los Levarón? Pues que traen una causa, la suya. O sea, ambos perdieron hijos con esta violencia. Javier Sicilia, su hijo, Levarón a sus sobrinas, y a final de cuentas eso les dio la fuerza y la credibilidad y les hizo perder el miedo en enfrentarse al crimen organizado y en enfrentar a toda el engranaje gubernamental que protege al crimen organizado. O sea, por eso los líderes del futuro deben traer una causa y van a surgir de la... Cualquiera de ellos podría en el futuro llegar incluso a tener un cargo público que ni siquiera tuvieran que andarlo buscando, que si no se los ofrecerían. ¿Por qué? Porque tienen la credibilidad que les da la sociedad. ¿Qué es un líder? Es alguien que hace converger los intereses de la sociedad hacia un proyecto de nación, hacia un proyecto de país, hacia un proyecto de comunidad, un proyecto de región. O sea, algo que nos una a todos en un objetivo. Y aquí, si hablamos, ustedes dirían, bueno, nos has hablado de política. Veámoslo. ¿Quién es este señor? Pues ustedes lo conocen perfectamente. Es un gran filántropo, ¿sí? Pero además de ser un gran filántropo, miren, el señor regalando dinero con su fundación Bill and Melinda Gates, ¿qué ha hecho? Regalando dinero ha hecho crecer su propia marca. No está separado. No está separado ello, porque a final de cuentas,
un líder empresarial que traiga una buena causa, a final de cuentas, de modo inconsciente, eso es lo importante, que no tenga que estarlo manifestando, pero de modo inconsciente la gente lo asocia con su empresa, lo asocia con su marca y todos estos atributos positivos de la identidad de la persona también terminan siendo identificados como atributos de la marca. Por eso yo estoy convencido de que las grandes empresas que van a ser invencibles y van a seguir creciendo son las que van a tener un líder empresarial a la cabeza. Bill Gates, yo creo que hace años que no ve a lo mejor un estado financiero, que no se preocupa por el marketing de su empresa ni por las adquisiciones, se está simplemente dedicando a lo suyo, es a la obra social, a la filantropía. Pero eso es lo que le está dando el valor a su empresa. ¿Y qué hablamos? Y un ejemplo, aquí tenemos a alguien que ejerció liderazgo y fue todo lo opuesto de Bill Gates. Él podría haber tenido un mal carácter, ser un hombre difícil, irascible, nada colaborador, pero era un líder de tecnología. Y ese era su liderazgo. ¿Y qué hizo él? Era la imagen, era el rostro de su empresa. Eso es lo que hace un líder empresarial hoy. Puede ser el rostro de su empresa y con ello darle valor a la marca. ¿Qué sucedió cuando murió? Su marca pues ha ido disminuyendo ante una Samsung, ha disminuido su mercado a final de cuentas. Ya no es la fortaleza que fue anteriormente. Fue el líder en tecnología y se convirtió en una leyenda. En México no me imagino toda la fortaleza de Grupo Carso, sino la asocio con el liderazgo que tiene el ingeniero Slim, que su opinión, la que sea, siempre va a ser escuchada en todos los ámbitos y va a ser tomada en cuenta para las grandes decisiones del país, incluso las decisiones gubernamentales. ¿Qué podríamos concluir? Porque no quisiera dejar de dar la oportunidad de que charlemos ustedes que amablemente me están escuchando. Vamos a dar unas cuantas conclusiones para que entremos a la sesión de preguntas y respuestas. Primero, podríamos decir que las crisis permiten el surgimiento de nuevos líderes. Esta es una gran oportunidad de que surjan grandes líderes sociales que lleguen incluso al ámbito político. Los líderes del futuro deben tener un pasado transparente. Tomen en cuenta que la foto que nos tomen o nos tomen hoy bebiendo un poco más de lo debido, la foto que nos tomen con alguien peligroso, con alguien inconveniente, un amigo que debe ser pues ocultado, pues esa foto va a subir a las redes sociales. Y aunque la bajemos, va a terminar dejando una huella en la memoria de la web. Y eso significa que quien quiera ejercer liderazgo debe conducirse en su vida pública y privada con total transparencia. No puede estar haciendo negocios, no puede recibir ayuda de gente innombrable, por ejemplo, gente que no transparente. Ojo, esto puede ser muy peligroso. Los líderes del futuro, pues por tanto, deben generar credibilidad y confianza, porque la credibilidad y la confianza es su más importante capital. Y el sector empresarial debe desarrollar líderes sociales que participen en la construcción de un gran proyecto de país. No dejemos que los líderes nos los impongan otros sectores. Debemos, desde el lado empresarial, sacar líderes, porque a final de cuentas, ¿quiénes generan los empleos? ¿Quiénes generan la bonanza? ¿Quién va a poder sacar a este país y al mundo de una crisis económica que va a impactar la calidad de vida de todos? Pues va a ser el sector productivo. Nada más que no hemos sabido vender esta idea, no hemos sabido darle valor, no hemos sabido lograr que el común del ciudadano se quite la idea de que ser empresario es ser abusivo y lucrar
con las necesidades ajenas. Ese es lo que hoy la gente piensa. Hay que cambiar el chip. Yo conozco empresarios que realmente traen una visión de desarrollo con una generosidad impresionante y que están tratando de, en esta crisis, hacer que el país realmente se recupere y no están pensando en los beneficios para su propia empresa, están pensando en los beneficios de México. Esos son los empresarios del futuro, pero debemos desarrollar líderes en todos los segmentos del ámbito empresarial. Y bueno, para que si alguien le interesó esta visión, está en este libro que se llama Liderazgo de Masas, que publiqué ya hace varios años. Pues no sé si quisieran que empecemos con la sección de preguntas y respuestas. Voy a tratar de conectarme aquí, termino mi percepción y entramos al chat. Díganme. Bien, pues espero aquí que ustedes me digan qué es lo que quisieran preguntar. No veo aquí, perdón, lo mío no es la tecnología y estoy tratando de entrar al chat, pero no veo, no veo preguntas. No veo, ¿habría forma de que me pongan las preguntas desde...? Sí, a ver, por aquí tenemos varias preguntas. ¿Sí? Dice, Ricardo, lo felicito por hablar de política, siempre nos enriquece, es muy importante. Y por ahí nos lleva a grandes reflexiones en nuestro país. Me dice aquí, en México las leyes se hicieron los antepasados a su modo y eso nos permite meter a la cárcel a los expresidentes. Esperemos que la propuesta que hay la apruebe la legislación para que de aquí en adelante se le castigue. Y usted ha dicho algo cierto, el líder debe dar confianza y liderazgo. También otra pregunta que dice que el verdadero líder, uno de sus roles es el respeto de los puestos de la gente a la cual se debe liderar. Otra de los comentarios, se los voy comentando para que usted si quiere ir contestando. Claro. A ver, adelante. Sí, yo creo aquí que lo primero que tenemos que hacer es entender la importancia de este fenómeno que es liderazgo, porque eso es lo que puede hacer que se respete la ley. Yo creo que todo lo que todos los mexicanos estamos esperando es que la corrupción se acabe de verdad y no simplemente sea una simulación. Yo en uno de mis artículos del Universal mencionaba, pues, ¿cuál es la novedad en el manejo de la corrupción hoy? Sí, pues yo veo exactamente que hay muchos todavía por ahí y cosas que se siguen haciendo y la lucha contra la corrupción, pues también la hicieron el presidente Echeverría, que metió a la cárcel a unos, lo hizo el presidente López Portillo, la tomó también de la Madrid, la tomó el presidente Salinas, recordarán cuando metió en la cárcel a la Quina, todos los presidentes han siempre tenido, pero todos sabemos que lo que había, más que una lucha contra la corrupción, era simplemente dar un mensaje de que la impunidad se había acabado. Pero la realidad es que todos sabemos que todos los que terminaban siendo encarcelados, pues era porque, a final de cuentas, pues no eran del agrado del presidente o traían rencillas anteriores. Así fue a dar a la cárcel quien fue Díaz Serrano, que fue director general de Pemex. Así fue a dar también a la cárcel incluso Eugenio Méndez Ocurro, y se dice que fue por un asunto de faldas, no porque realmente hubiera sido corrupto. Era un hombre brillante como profesional, con una carrera impresionante, un hombre íntegro, y sin embargo, pues algo no le gustó al presidente y lo metió a la cárcel, y todo ha sido igual. Incluso cuando Zedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas, pues sí, tenía mucha cola que le pisaba, pero la razón para que fuera a dar a la cárcel no era esa, ¿no? Sino alguna historia ahí
un conflicto que tuvieron en Acapulco. Entonces, ¿qué es la diferencia? Lo que tenemos que buscar es que las instituciones sean fuertes. No podemos permitir que nos debiliten las instituciones y éstas terminen siendo organismos al servicio del poder gubernamental. Ahí está realmente el reto. Sí. Aquí me están indicando Alt H. No me quiten, por favor, la Alt H. Alt, Alt H. Perdón, ¿me pueden seguir dando las preguntas mejor mientras identifico esto? Adelante, seguimos con las preguntas. Tenemos muchas felicitaciones de nuestro público. Dice, ¿cómo podemos desarticular los liderazgos populistas con verdaderas causas y con liderazgos apegados a la legalidad? ¿Cuál sería el rol del sector empresarial e institucional frente a ello? A ver, aquí quisiera contestar. Desgraciadamente, el populismo se sustenta en mensajes emocionales, muy emocionales que conectan con la gente y con sus necesidades. Ojo, que conectan también con sus resquemores, que conectan con sus resentimientos. Y generalmente veo, y eso es lo que no me canso de decir, es que desde este otro lado siempre andamos queriendo, que la gente entienda nuestros argumentos. Queremos combatir con argumentos, o sea, con ideas que son totalmente frías, pues queremos combatir algo que es totalmente emocional. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el discurso. Y dos, dejemos de estar atacando al presidente. Mejor tratemos de mostrar con hechos la otra forma que hay de poder aportar al país cosas importantes, aportar soluciones, ¿no? Hagámoslo. No esperemos que nos den la autorización. Trabajemos por el país. No sé si esto responde. Sí. Otra pregunta de Cintia González. ¿Qué aspectos se tendría que cambiar en la educación pública para formar futuros líderes y no solo a personas que quieren terminar una carrera para entrar a trabajar sin tener mayor aspiración? Sí. Otra vez caemos en lo mismo. El sector público todavía en la cultura mexicana sigue siendo una oportunidad laboral y y también vale la pena mencionarlo, todavía los políticos de antes tenían una cierta vocación de servicio público. Y eso se ha perdido. En los últimos sexenios ha entrado mucha gente que ha llegado a gobierno con la idea de hacer negocios. Y eso es lo que nos tiene, hay que reconocerlo. Esto es lo que nos tiene definitivamente en la posición en la que estamos. Por eso, porque nos hemos desgastado y hemos perdido las oportunidades. Hagamos un cambio radical y entendamos que el servicio público es eso, es servicio público. Y mientras no lo llevemos este mensaje y exijamos que así sea, pues seguiremos viendo lo que hemos visto en este país. Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los principios para lograr ser un buen líder? Pregunta por aquí Grisel Álvarez. Bueno, ¿Cómo disminuir paulativamente la corrupción? A ver, aquí es que la pregunta que me gustaría tomar esa de qué se requiere para ser un buen líder es, a final de cuentas, es identificar una buena causa. Una causa es lo que detona el liderazgo de alguien. Una buena causa social, una buena causa
a favor de nuestra comunidad, a una buena causa a favor de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Y después de eso, para llevarla adelante, también es muy importante tener credibilidad que va a nacer y sustentarse en una identidad limpia, en una reputación, porque no se puede lograr ser líder de hoy al futuro con un pasado cuestionable. Sí, ¿cuál era la otra pregunta, Guadalupe? Sí, tenemos, ¿cuál es el talón de Aquiles en la educación pública para formar líderes? El Es talón de otra. Aquiles de la educación pública realmente es que si seguimos, bueno, el peligro mayor, ahorita lo tenemos, si termina la educación ideologizada, lo único que veremos serán gente con una mentalidad de borregos. O sea, eso es lo más peligroso. Realmente la educación pública en México es buena. Yo creo que, sobre todo a nivel universitario, hablemos con claridad, la UNAM es una gran universidad, la Universidad Veracruzana es una gran universidad, o sea, quien no puede pagar una colegiatura, yo estoy seguro que una buena alternativa son las escuelas públicas. Sí, nada más que también es el alumno el que hace su carrera. El alumno debe entrar con la búsqueda de conocimientos, con la búsqueda de una formación. Desgraciadamente, en la mentalidad mexicana, la gente estudia más para tener un certificado o para tener un título que por tener conocimientos. Y eso es terrible. Ese es realmente el grave problema de la educación en México. Por último, ¿qué debe hacer un verdadero líder en esta situación de COVID-19? ¿Qué debe de hacer? Ya para concluir contigo, Ricardo. Bueno, es que volvemos otra vez. Esta es una crisis en la cual alguien que surja con una visión filantrópica de ayudar en cualquier ámbito, ¿eh? Ayudar en el ámbito incluso de poder aportar desde quien está entregando mascarillas, de quien está ayudando a la gente en los hospitales. De ahí surgen los grandes líderes. Es identificar una oportunidad de ayudar en algo, incluso en el sector empresarial es ayudar a, a los que menos afortunados, a los microempresarios. Y aquí yo quiero decirlo, o sea, hay alguien que es Juan Pablo Castañón, que trae un proyecto interesante de cómo ayudar al micro y pequeño empresario, arropándole y compartiéndole experiencia, ayudándole a encontrar el camino. Y eso me parece, cada quien debe hacerlo con base a sus propias credenciales. ¿En qué es creíble? ¿Cómo me ven los demás para que mi ayuda realmente sea aceptada y creíble? Y entonces yo creo que esta es una gran oportunidad. Identifiquen qué necesitan los demás. Yo estoy seguro que los empresarios volteemos hacia los menos afortunados que nosotros y apoyemos a la infraestructura de este país, porque si no, no vamos a salir adelante. Muchas gracias, Ricardo Oms, por tu excelente participación. Seguimos teniendo preguntas que te las haremos llegar posteriormente por los tiempos. Yo me quedo con que tenemos que luchar las empresas del mundo, de México y especialmente en Veracruz, para ser empresas invencibles, empresas que tengan líderes empresariales para poder enfrentar estos retos que se nos están presentando día a día. Y tenemos que seguir adelante, no detenernos, que busquemos nuevas estrategias para seguir adelante como lo estamos haciendo hasta ahora. Gracias, Ricardo Oms, por tu intervención y agradezco a todos los que están conectados. Tenemos 286 personas conectadas. Felicidades, excelente participación y hasta la próxima.